Bien, de regreso nuevamente aquí en la guías Comipems. El día de hoy hablaremos acerca de las preguntas número 36, 37, 38, 39 y 40, las cuales están dentro de su guía. No necesitan verla probablemente porque todas estas preguntas están aquí. Para eso estamos, para darle seguimiento. Primeramente hablaremos acerca de la tabla periódica de los elementos que ustedes ya conocen, que está en su libro de texto y que pueden encontrar en cualquier página web. Alcanzamos a ver que se encuentra dividida en 18 familias. Ustedes recuerdan que hay 4 clasificaciones, de las cuales no vamos a hablar ahorita. Simplemente vamos a hablar solamente de las familias en las cuales nos vamos a basar para responder estas preguntas. Vamos a quitar las últimas dos que están hasta abajo para poderlas ver así. Recuerdan ustedes que las primeras dos son correspondientes a la familia 1 y 2A, y de ahí nos vamos a brincar porque recuerdan que vimos que nada más las familias A son las importantes en estos primeros temas. Posteriormente vamos a ver que la primera familia se llama familia de los alcalinos, la familia 2, familia de los alcalinotérreos. La siguiente serían los metales de transición que componen todas las familias 2 a la 8B. Y luego sería la familia 3A, que se llama de los térreos, familia 4 que es de los carbenoides, la 5 nitrogenoides, la 6 calcógenos o anfígenos, la 7 halógenos y la 8 que son los gases raros, nobles o inertes, los cuales, recuerdan, no tienen ninguna funcionalidad por el momento. Bien, comenzamos con la pregunta número 36, la cual dice, nombre de los siguientes elementos, K, C, Na y P. Inciso A, azufre, carbono, sodio, platino. Inciso B, potasio, carbono, sodio y plata. Inciso D, cobre, cobalto, magnesio y potasio. Inciso D, potasio, carbono, sodio y plata. E inciso E, sodio, carbono, nitrógeno y potasio. ¿Qué es lo que se recomienda hacer antes, mucho antes de empezar a contestar una pregunta? Este tipo de preguntas nos dice que podemos acomodarla. Si ustedes la pueden acomodar de alguna manera, la podríamos acomodar de esta manera. Poner K, C, Na y P. Probablemente ustedes recuerden a dos. El primero sería la C, que todos conocemos que es el carbono, y Na, que casi todos conocemos que es el sodio, porque de ahí viene lo del cloruro de sodio, lo hemos manejado mucho. Entonces lo que haríamos sería acomodar el inciso A como azufre, carbono, sodio y platino, la B potasio, carbono, sodio y fósforo, la C cobre, cobalto, magnesio y potasio, la D potasio, carbono, sodio y plata, y la E sodio, carbono y nitrógeno. ¿Cómo vamos a contestar estas preguntas cuando no tenemos un dato, no recordamos? Pues ya vimos que está carbono, que es la C, por lo tanto puede ser la A, la B, la D y la E. La C la vamos a eliminar. Por lo tanto, recordamos que también está el sodio, entonces sería A, B y D. Vamos a quitar la E. Por lo tanto, la que más se nos parecería y podríamos confundir sería la K y la P. Ustedes recuerdan que la K puede ser otra cosa que no sea azufre, entonces vamos a quitar la A, entonces nos queda la B y la D. Entonces dice potasio, carbono, sodio en ambos casos y el último dice fósforo y plata. Entonces si ustedes recuerdan, la plata no la habíamos visto y si la habíamos visto tenía otro símbolo, entonces el inciso B. Esa es la respuesta correcta. Así es como debemos de realizar las preguntas de aquí. Bien, la pregunta número 37 es, el número atómico de un elemento es igual a, inciso A, la suma de los electrones, inciso B, la diferencia de los electrones y protones, inciso C, los protones que hay en el núcleo, inciso D, la suma de protones y neutrones, e inciso E, la suma entre los protones más los neutrones menos los electrones. Si ustedes recuerdan esta parte, está un poquito confusas las respuestas. Inclusive hay dos que pueden quedar, pero no los voy a hacer bolas. Vamos a recordar un tema que se llamaba, para ustedes, isótopos, lo cual dice que los elementos que contienen diferente cantidad de neutrones en su núcleo, pero pueden conservar el mismo número atómico que se les conoce como isótopos. Algunos pueden ser radioactivos. ¿Recuerdan? Se nombran dando el nombre del elemento seguido de su masa atómica y se representan de la siguiente manera. La E, luego sigue una masa atómica, el número atómico, donde E es el elemento y se nombra de la siguiente manera, E-masa atómica.
vamos a ver específicamente ahorita un ejemplo en el cual tenemos al carbono 12, ¿se acuerdan? Donde el 12 es la masa atómica y el 6 es un número atómico. El carbono 13, que sería 13 arriba y el 6 abajo, y el carbono 14, donde está el 14 arriba, que es la masa atómica, y 6 sigue siendo un número atómico. Al modificar su cantidad de neutrones, su masa atómica, la que está arriba, cambia, porque la fórmula para calcular la cantidad de neutrones es a partir de la siguiente fórmula. El número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número de neutrones. Sería 12, que es el de arriba, para el primer caso, menos 6. El número de neutrones es 6. Recuerdan que habíamos hecho una tablita, búsquenla por favor en sus apuntes. En el caso del carbono 13 sería 13 menos 6, sería 7. Y en el carbono 14 es 14 menos 6. ¿Qué significa esto? Que el número atómico es igual al número de electrones o la suma total de electrones. Por lo tanto, regresando a la pregunta 37, donde dice el número atómico de un elemento es igual a la suma de los electrones, la diferencia de los electrones y protones, los protones que hay en el núcleo, la suma de los protones y los neutrones, o la suma entre los protones más los neutrones más los electrones, está claramente que la respuesta es la A. Bien, entonces así es la lógica de las preguntas. La pregunta número 38 nos dice, para calcular la masa atómica se toma como base la comparación de, inciso A, oxígeno 6, B, carbono 12, C, hidrógeno 2, D, helio 4, E, nitrógeno 14. Por lo cual tendremos que revisar otro tema que también ya habíamos visto, el cual se llama el mol. El mol es conocido como la cantidad de sustancia y es meramente una cantidad de medida como lo que es el metro, el segundo o el kilogramo. Los científicos encontraron que para poder estandarizar un número como unidad, pues estuvieron buscando algo que se llamara mol, y ese está basado en el isótopo del carbono 12 para estas mediciones. Por lo tanto, la pregunta 38, la vuelvo a leer, para calcular la masa atómica se basa como base de comparación el oxígeno 6, el carbono 12, el hidrógeno 2, el helio 4 o el nitrógeno 14. Según lo que vimos anteriormente, la respuesta correcta es el carbono 12. Bien, nos vamos acercando a la siguiente pregunta, que dice, pregunta 39, se denomina la suma de protones y neutrones que tiene un átomo. ¿Recuerdan que ya lo vimos en los temas pasados anteriormente? Bien, entonces está A, la masa atómica, B, el número atómico, C, el mol, D, el peso formular, o E, la valencia. ¿Recuerdan ustedes cuál es la respuesta? ¿Sí? Bien, entonces era la masa atómica. Porque la masa atómica era, si ustedes se ponen a ver en lo anterior, donde decíamos que el número de neutrones es igual a la masa atómica menos los neutrones, si despejamos esa fórmula, por lo tanto la masa atómica es el número de neutrones más los protones. ¿Sale? Y última pregunta. La pregunta 40 dice, es la capacidad de combinarse de un elemento para formar un compuesto. Inciso A, número atómico. Inciso B, masa atómica. Inciso C, valencia. Inciso D, peso atómico. E inciso E, número de oxidación. Aquí nada más para descartar, les recuerdo, el número atómico es el número de electrones que tiene. Pero por ejemplo el sodio tiene 11 electrones. ¿Podemos formar 11 enlaces? No, ¿verdad? La masa atómica nos dice que es que, pues literalmente, cuál es la masa de un elemento. Entonces ese no es relevante para la capacidad para combinarse con un elemento. La valencia es literalmente el número de electrones que tiene en su última capa de valencia, como lo vamos a ver en la siguiente tabla que ya hemos visto. Peso atómico es específicamente de cada electrón, más bien de cada elemento que se encuentra en la tabla periódica. Y el número de oxidación, que es un tema que ustedes no hemos visto. Por lo tanto, les voy a enseñar una tabla que a lo mejor ya la hemos visto anteriormente, que dice cuáles son las familias, cuál es la valencia que acabamos de ver, cuál es la carga, ¿se acuerdan? El número de electrones que puede donar o atrapar dependiendo de dónde se encuentra. Y abajo dice estado de oxidación. Estado de oxidación es la cantidad de electrones que se pueden unir con otro elemento. Por lo tanto, la pregunta 40, ahora sí regresando,
es la capacidad de combinarse de un elemento para formar un compuesto. Ya dijimos que la A no, la B no, la C no, la D no. Por lo tanto, nos queda por descarte y sin haber visto la tabla anterior es el número de oxidación. ¿Sale? Por lo tanto, espero que me hagan llegar preguntas específicas aquí o en el grupo de Facebook, los que ya hicieron el tercero H, en el tercero I, solamente espero los del tercero G, y si no en Google Classroom.